Que está a su lado, fortalécete en Dios. Dile, fortalécete en Dios. A lo mejor este año, amado, que nosotros llevamos ya días que comenzó. Usted medita en el año pasado y medita en las luchas y medita en los momentos difíciles. Aún este año que ha entrado sigue meditando en los momentos difíciles. Aún pasando el año sigue pasando momentos duros. Sigue pasando momentos adversos. Sigue pasando momentos contrarios. Sigue pasando momentos, amén, que hacen titubear. Momentos que quieren hacerle detener. Porque todos enfrentamos momentos de crisis. El que diga que no ha enfrentado un momento de crisis es un mentiroso, porque todos enfrentamos momentos de crisis. Momentos, amados, que si no nos aferramos a Dios, esos momentos pueden hacer que retroceda. Esos momentos pueden hacerte volver atrás. Esos momentos pueden hacerte entregar lo que Dios te ha dado. Pero Dios nos trae en esta tarde a recordarte a través de la historia de un hombre que pasó un momento de crisis, que pasó un momento de angustia, que pasó un momento duro. Un hombre que Dios le había dado tantas victorias, un hombre que había visto la gloria de Dios. A tal manera, mi amado, que en el capítulo 16 la Biblia establece y enseña que fue separado por Dios. O sea, él no se puso solo. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y llegó Samuel a Belén de Judea con una misión de Dios. Porque quiero enseñar a la iglesia que Dios es el que llama. Dios es el que escoge. Dice la Biblia que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice la Biblia que Dios escogió de lo vil del mundo. Dice la Biblia, mi amado, que el Señor escoge, amén, y Dios transforma aquello que la gente piensa que es intransformable. Viene a las manos de Dios y Dios lo transforma y lo usa como un instrumento escogido poderoso para la gloria y la honra de su nombre. La Biblia habla del desprecio, habla del menosprecio. Samuel lo experimentó en su vida, lo que fue el menosprecio, lo que fue el desprecio, lo que fue que lo estimaran en poca cosa, lo que fue que no creyeran en él. Samuel, amén, David también lo experimentó, mi amado. Cada uno de ellos lo experimentaron. Pero llega el profeta Samuel, amado, con una palabra de Dios. Llega el profeta Samuel, amado, con un señalamiento que Dios lo llama por nombre, porque ¿sabe qué dijo? No nos vamos a sentar hasta que llegue ese que falta. Otros te desprecian, pero hay un Dios en el cielo que te aprecia. Aunque otros te están despreciando, hay un Dios todopoderoso que te ha señalado. Que la Biblia dice que con amor eterno Dios te ha amado, que ha prolongado su misericordia. ¿Cuánto le dan gloria a su nombre? O sea que cuando Dios determina una cosa, nadie lo puede hacer cambiar. Su alma deseó e hizo. Él acabará lo que ha dicho de mí. Lo que Dios ha dicho de ti. Dile que está a tu lado, Dios lo va a acabar. Dile, Dios lo va a acabar. Es fuerte el momento que estás atravesando. Es fuerte la crisis que estás pasando. Es fuerte el proceso que estás pasando. Pero todos en algún momento pasamos momentos así. El mismo Jesús pasó momentos difíciles. Pasó momentos duros. Pasó momentos adversos, pero no se detuvo. Diga conmigo, no te detengas. Vamos, alcanza y camina al propósito de lo que Dios te reveló ya. De lo que Dios te habló ya. La Biblia sigue hablando de David, mi amado. Y nos enseña la Biblia que en este punto de su vida estaba viviendo un momento difícil, un momento duro, porque aquellos que habían llegado a la cueva de Adulán, aquellos que estaban en amargura de espíritu, aquellos endeudados, aquellos que llegaron allí caídos, llegaron a la cueva de Adulán, lugar de refugio. Adulán representa lugar
lugar de refugio, lugar donde Dios forma, lugar donde Dios restaura, lugar donde Dios transforma. Y ahí llegaron estos hombres, y David, siendo instrumento de Dios, fue el que usó el Espíritu de Dios para darle formación a este grupo que había llegado caído de esa manera. Y fue el instrumento de Dios para obrar en la vida de cada uno de ellos. Dios, a través de David, amén, instruyó a través de David, siendo ejemplo en la vida de cada uno de estos hombres. La Biblia declara que ya no eran endeudados ni enlutados, ni hombres con amargura de espíritu, no. Eran hombres ahora que habían sido transformados por el poder de Dios. O sea, hay una transición. La prueba y el momento difícil nos forman y nos transicionan y nos llevan al lugar que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. O sea que lo que Dios ha dicho de usted o de mí, amado, se va a llevar a cabo por encima del infierno, por encima de los demonios, por encima de todo ataque contrario en nuestra vida. Dios lo va a llevar a cabo, mi amado. Ahora la Biblia nos enseña en este capítulo 30. David lo había perdido todo. Y yo quiero que los que sigan con la Biblia abierta, amado, vaya conmigo al verso 4. Donde dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza. ¿Cuántos han vivido momentos así en su vida? Que han llorado hasta que le han faltado la fuerza. Yo he pasado momentos así, mi amado. Yo he llorado hasta el punto que me han faltado la fuerza. Pero no he morido en medio de ese proceso. Porque ¿sabe qué? Que la herida puede doler, pero hay alguien que sana la herida. Diga conmigo, hay alguien que sana la herida. Hay alguien que dice la Biblia que dé fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. O sea, Dios es el que nos ciñe de poder. Dios es el que hace perfecto nuestro camino. ¿Y qué es lo que viene pasando, amado? Cuando estamos pasando momentos así, nosotros lloramos en la presencia del Señor. Nosotros lloramos hasta que nos faltan la fuerza, buscando una esperanza para salir del momento de crisis que estamos atravesando. Buscando esperanza para salir del momento adverso que estamos atravesando. Pero dile al que está a su lado, no solo llorar, basta. Hay otro aspecto que vamos a aprender hoy que debe de aplicarse en nuestra vida para recibir la fuerza del cielo que necesitamos. No es solo permitir que la situación nos lleve al punto de llorar hasta que nos falte la fuerza y ya. No, mi amado, se vale llorar. ¿Cuántos aquí han llorado? ¿Cuántos aquí aún lloran? Dígale que está a su lado, se vale llorar. A lo mejor el año pasado usted dijo: wow, Señor, creo que no llegaría, creo que no pasaría. A lo mejor lloró mucho, a lo mejor pensó soltar la espada o tirar la toalla, pero había alguien superior que le decía: no lo haga, mi sierva, no lo haga, mi siervo. Tengo un plan mejor para tu vida, tengo un plan mejor para tu familia, tengo un plan mejor para ti. No desmayes. ¿Dónde están los que no desmayan? ¿Dónde están los que le creen a Dios? David lo había perdido todo. Cualquiera dijera: ese hombre pecó. Cualquiera dijera: ese hombre no está bien delante de Dios. Porque hay gente así midiendo por la condición en la que se encuentra la gente. Y quiero enseñar hoy a la iglesia y romper con eso, mi amado. Porque la Biblia establece y enseña muchos hombres de Dios que vino el día malo, que vino el día de la aflicción, pero no es porque estaban en pecado, no es porque estaban desordenados o haciendo lo que no agradaba a Dios. Es que eran momentos que Dios permitía para formar líderes. Dios permitía estos momentos para formar carácter. Dios permitía estos momentos para que ellos entendieran la dependencia, que no era de lo que poseían, sino del Dios que los había llamado, sino de aquel que los había escogido, para que cuando tuvieran
en el liderato o en la posición que Dios le había dado, no soltaran la espada, no se fueran a correr, sino que pudieran impartirle fuerzas a otros, porque experimentaron estar ahí, experimentaron estar en esa silla, experimentaron estar en ese momento en su vida, y ahora con experiencia pueden enseñar a otros. Esto es algo triste, amado, que hay gente que dice que mucho cuentan las experiencias, pero las experiencias vienen de una vivencia, de aplicar la palabra a nuestra vida, y nos ha dado una experiencia, y esa experiencia se puede testificar con motivo que glorifique a Dios, porque el que intervino en medio de mi dolor y en medio de mi día difícil y en medio de mi aflicción no fueron mis fuerzas, fueron las fuerzas de Él. Fue la mano de Él que me tocó, fue la mano de Él que me levantó. Yo me acuerdo, amado, específicamente en un momento difícil en mi vida, porque estamos hablando del día duro, estamos hablando del momento difícil, estamos hablando que todos atravesamos momentos difíciles y de crisis. Entro a mi cuarto, a mi habitación. Estaba batallando, amado, como le dije, a mí me habían descubierto que mi corazón no servía. Mi salud se había deteriorado, me habían hecho un ecocardiograma del corazón y habían descubierto que ese corazón no servía. Ahora estaba viviendo las consecuencias. Y siento el desmayo y el dolor. Y entro en mi cuarto sin fuerza, mi amado. No podía ni estar de rodillas. Y mientras estoy gimiendo y llorando delante de la presencia de Dios, en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de adversidad, me acuerdo que le dije: Señor, no tengo fuerza. Siento que me estoy muriendo. Señor, te necesito. Ahí mismo me vino al recuerdo la palabra, porque el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní y Él oró al Padre, y el Padre envió un ángel, y ese ángel lo tocaba y lo fortalecía. O sea que en el momento difícil, el principio escritural es que entremos en el lugar secreto y derramemos nuestra alma delante de aquel que tiene poder. Dile que está a tu lado: Él es poderoso. Dile: Él tiene poder. No le encajones. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. El mismo que fortaleció a Jesús te fortalece hoy a ti. El mismo que hoy vamos a aprender que fortaleció a David te fortalece a ti. Y me acuerdo que en esa experiencia, amado, sentí que alguien me tocaba, literal. Sentí un dedo que me tocaba en mi espalda. Y mientras estoy ahí, amado, en el suelo, ese dedo me tocaba y recibía fuerza. Pude tirarme de rodillas, pude alabar a Dios. Después me puse de pie y pegué a brincar por el cuarto como corderito. Pegué a sentir fuerzas y vigor del cielo, porque este evangelio no consiste solo en palabras. Hay demostración de espíritu y de poder. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria al que fortalece? Él ciñe de poder, Él te da fuerza nueva, Él renueva tu fuerza como la del águila y te da fuerza como la del búfalo. Eso lo hace Dios, mi amado. David lo había perdido todo. Su ciudad, Siclac, fue quemada. Su esposa e hijos fueron llevados cautivos. Sus propios hombres, llenos de dolor y amargura y resentimiento, querían matarlo. O sea, los mismos que estaban llorando con él, los mismos que estaban sintiendo el dolor, porque los hombres se olvidaban que David también había perdido sus esposas. Los hombres se olvidaban que David había perdido sus pertenencias. Los hombres se olvidaban que David también era hombre y le dolía. Los hombres que estaban a su alrededor se olvidaban que David también era un ser humano que sentía el dolor. Porque hay gente muchas veces que ve al líder superior. No, mi amado, el líder también siente igual que usted. El líder también llora igual que usted. El líder depende de Dios, porque si no depende de Dios,
cae, el líder también llora, mi amado. No vea al líder superior. Aquí vemos un panorama bíblico que establece que había un líder llorando hasta que le faltaron la fuerza, porque estaba viviendo un momento difícil, estaba viviendo un momento duro, estaba viviendo un momento adverso, pero no se quedó ahí a morir. Diga conmigo, no se conformó hasta ahí. No se conformó. Dile que está a tu lado, no te conformes. Se vale llorar, pero no te vas a quedar para siempre llorando. Hay fuerza nueva del cielo. Dios te ciñe de poder. David estaba solo, humano y emocionalmente sin apoyo visible. Los que antes que estaban a su alrededor, que le decían: David, vamos a hacer esto. David decía: vamos a ir para acá. Iba y Dios daba victoria. Porque David se movía siempre consultando a Dios. En este momento de su vida, siempre que David estaba actuando, consultaba a Dios. Y Dios le decía: sí, ve, los entregaré. Vete que te van a entregar. Él tenía una comunión íntima con Dios. Y los que estaban a su alrededor veían el favor, veían la victoria, veían la gloria y la manifestación de Dios, de cómo Dios le daba victoria. Pero ahora había llegado un momento difícil. Y aquellos que alababan y daban gloria a Dios decían: qué hombre de Dios es. Mira qué gran hombre de Dios. Ahora ya no lo miraban así. ¿Por qué no lo miraban así? Porque lo culpaban de lo que estaban viviendo. Dile que está a tu lado: la culpa es tuya. Dígaselo. Dile: no culpe a otro. La culpa es tuya. Mira, amado, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a lo que es Adán y a Eva y a la serpiente, cada uno de ellos se culpó. Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Dios una vez me dio un tema que predicamos, el tema "la culpa es mía". ¿Por qué? Porque cada uno actuó. O sea, Dios le dio el libre albedrío para actuar y accionar. Nosotros podemos decirle que no, y debe de ser así siempre, a la tentación y a las ofertas del enemigo. Cuando cedemos ante ella y incurrimos en actitudes o faltas que no agradan a Dios, la culpa no es de aquel que está siendo usado por el enemigo, no, porque Dios te dio poder a través del Espíritu Santo para poner dominio propio y decirle a la carne: tú no te mandas. Porque aquí vemos en David la aplicación del dominio propio. David podía sacar la espada y empezar a picar cabeza, amado. David era hábil con la espada, era un guerrero, ya se había desarrollado. David no era aquel niño de aquel momento, aquel joven, amén, que no sabía blandear, usar una espada. No, en este tiempo de su vida David era un guerrero y era famoso. La gente lo conocía por lo hábil que era con la espada. Pero ¿quién le había dado eso? Lo había dado Dios. Dios fue el que lo formó. Dios fue el que lo posicionó. Dios fue el que lo preparó. Porque la Biblia dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Eso lo hace Dios. Dile que está a tu lado: Dios es el que te prepara. Dios es el que te capacita. Dios es el que te enseña. Y luego te exhibe para que la gente glorifique su nombre y diga: ese muchacho yo lo conocía. Sé que solo Dios obró en su vida. Sé que Dios obró en su familia, porque nadie lo podía hacer. Solo lo hizo Cristo. A su nombre. Entonces David en este momento no siente el apoyo de su gente. No había apoyo visible. Había hombres llenos de dolor. Había hombres llenos de amargura y resentimiento. Querían matarlo. Verso 6 leímos: y David se angustió mucho. Ahora la angustia de David en este momento, ¿sabe por qué era? No era por lo que había perdido. En este verso 6, la angustia de David, porque el pueblo hablaba de apedrarlo. O sea, el líder se angustió por los que un día lo apoyaban, ahora querían matarlo. Mira qué triste es, mi amado, que él en el verso 4 lloró hasta que le faltaron su fuerza, pero era por lo que había pasado en general. Pero ahora en este verso 6, él está angustiado mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo.
pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. O sea, la amargura viene como consecuencia de no perdonar la ofensa. Me han hecho algo, ese algo se ha convertido en un resentimiento. La palabra resentimiento es cuando yo resiento lo mismo una y otra vez, no perdono lo que me hicieron. Y estoy ahí con eso. Y eso se ha convertido en un resentimiento. Y ese resentimiento empieza a dañar. Y ese resentimiento empieza a consumir. Porque la persona lo único que desea es vengarse. Lo único que desea es el mal hacia aquel que lo ha ofendido. Está muy ofendido. Y esa ofensa ahora se ha convertido en una amargura. Y esa amargura trae una raíz. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12. No sea que alguno brotando alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. O sea, deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué se deja alcanzar la gracia de Dios? Porque empieza a brotar una raíz de amargura. ¿Y por qué se deja de alcanzar la gracia de Dios? No es que la gracia de Dios se quita y se va. La gracia de Dios siempre está para todo aquel que la quiere. Es que la persona ha negado la gracia y ha tomado la amargura. Mira qué tremendo, amado. Dice que deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué razón, pastor? Porque se ha permitido que el resentimiento y la amargura gobierne su corazón. Y la gracia de Dios no puede estar, amado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el favor de Dios. Y es cuando nosotros perdonamos como Él nos perdonó. ¿O no se acuerda aquella parábola o aquella comparación que Cristo hizo de aquel hombre que se le había perdonado una gran deuda? El hombre rogó, se humilló, lloró. Y aquel hombre lo perdonó. Y era una comparación, era una enseñanza, era una parábola, una ilustración de una verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Que este hombre luego salió y se encontró con alguien que le debía menos. Y lo hostigaba, y lo hostigaba, y lo hostigaba. Hasta que lo hicieron que lo metieran a la cárcel. Y llegó al oído de aquel hombre que había perdonado a aquel hombre que hostigó a aquel otro hombre. ¿Y sabe qué mandó a hacer? Dijo, tráiganlo y métanlo a lo más adentro. ¿Por qué, mi amado? Porque no actuó con misericordia, no perdonó a aquel que le había ofendido, a aquel que le debía. O sea, el perdón es importante. Aun cuando somos traicionados, hay que perdonar. David estaba experimentando la traición. Pero el proceso de la traición no dañó su corazón. Porque cuando llega la traición, pueden ocurrir dos cosas. La persona puede perdonar y tener comunión con aquel que lo traicionó, lo ofendió, le hizo algo que no era agradable. O puede entrar en una enemistad y en una división porque ya no soporto a esa persona. Y esa persona no me cae bien. Que si ese es el caso, amado, tiene que haber arrepentimiento para que venga el favor de Dios de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento, pastor. ¿Cuál arrepentimiento? Que yo reconozco que mi actitud no ha sido la correcta y que tengo que perdonar para entonces poder recibir y sentir la presencia de Dios en mi vida. A veces la presencia de Dios, amado, como el capítulo 51 de los Salmos, la Biblia enseña y establece, amado, a través de ese salmo, cómo él sentía que se había ido un gozo por un pecado. El salmista describe, devuélveme el gozo de la salvación. Se había perdido el gozo. ¿Por qué se había perdido el gozo? Porque se había llevado a cabo un pecado. Pero ahora él ruega a Dios para que le devuelva el gozo. ¿Y cómo puede ser devolvido el gozo? Vemos en el Salmo 51 el arrepentimiento. O sea, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio de mente y de corazón. Aquella persona que antes estaba llena de amargura, aquella persona que antes estaba llena de resentimiento, ahora ha decidido perdonar. Ahora puede tener comunión con aquel que le hizo la guerra, con aquel que lo traicionó, con aquel que lo calumnió, con aquel que se levantó atrozmente contra su vida. Ahora tiene comunión porque lo ha perdonado. Dile que está a tu lado, perdónalo. Dígale, perdónalo. Hablaban de apedrarlo. Mire esto, amado, esto no era algo que estaba en oculto. David lo oía. David oía el rumor. David oía los rumores.
de cómo hablaban en su contra, de cómo conspiraban en su contra. David oía los rumores. David estaba atento a lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces él se entristece, amado, en este verso, se angustia mucho, porque ve cómo el pueblo se dejó engañar del enemigo, porque lo miraban a él como un enemigo. No lo miraban a él como el líder que era. No lo miraban a él de la forma correcta. Porque la falta de perdón lleva a ver las personas de una manera diferente. No de la manera que Dios está actuando, sino de una manera diferente. Por eso vemos este pueblo que quería apedrarlo, o sea, quería matarlo. ¿Por qué lo quería matar? Por lo que estaban atravesando, culpándolo a él. Usted sabe que eso se vive hoy. Hay personas que culpan a otros porque no quieren hacerse responsables de sus actos. No quieren hacerse responsables de sus acciones. No quieren hacerse responsables de lo que están pasando. Cuando hay un principio escritural muy poderoso, David podía haber sacado su espada y podía empezar a matar, amado, y a vengarse, y a llenarse de amargura, y a llenarse de resentimiento. Amén. Pero ¿qué hizo David? Prefirió ir al lugar que nunca le había fallado. Prefirió ir a la persona, porque aunque todos te abandone, Dios no te abandona, mi amado. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. ¿Cuántos han sufrido una traición? ¿Cuántos han sufrido una desilusión? ¿Cuántos han sufrido, amén, una conspiración y ha llegado a su oído la conspiración? ¿Cuántos han sufrido una calumnia y ha llegado a su oído la calumnia? ¿Cuántos han sufrido un falso testimonio y ha llegado a su oído el falso testimonio? Pero usted no se venga, ¿verdad que no? Usted perdona, hace como hizo David. David no se vengó, David decidió perdonar. Qué principio poderoso, amado. ¿Cómo David decide perdonar? Cuando todo el apoyo visible no está a su alrededor. Dice ese mismo verso, porque el verso no culmina hablando solo de lo que querían hacerle a él, sino que dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La palabra hebrea usada aquí es shazá, que implica tomar fuerza activamente, aferrarse con determinación, reforzarse desde adentro. O sea que David, cuando escucha que lo quieren matar, cuando escucha la acusación, cuando escucha la calumnia, porque ahí podemos ver todo eso, la traición de sus hombres, él la ve. David decide fortalecerse en Dios. David toma una decisión clara y precisa y se aferra con determinación a pesar de lo que estaba viviendo. No es que David era un bobo, como dicen en Puerto Rico. David sabía lo que había oído y lo que había visto. Dile que está tú, no es que seamos bobos, dígaselo, amado. Eso no es una palabra mala. Así se dice en Puerto Rico, esa palabra es una palabra sencilla para entenderla. No es que somos bobos, ni somos locos, como la Biblia dice, que David se hizo el loco en una ocasión. Porque hay veces que uno tiene que hacerse el loco sabiendo, pero es por amor. Amén. No es que seamos bobos, amado. Conocemos. Lo que pasa es que decidimos perdonar. Decidimos ser como Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué hace el bien? Vence qué. Ahora, si uno se pone en la actitud de aquellos, como en esta ocasión, esta gente estaban todos llenos de amargura y de resentimiento. Si David hubiera tomado esa actitud, la Biblia no hablara lo que hoy habla este capítulo. Y hoy nos recibieron esta enseñanza tan poderosa que estamos recibiendo. O sea, aquí todos vamos a atravesar un momento difícil. Aquí todos vamos a atravesar traiciones, amado. Esto lo vivimos todos. Atravesamos desilusiones, atravesamos momentos críticos, pero en todo eso hay una forma de vencer. Y es la que hoy estamos aprendiendo. No es vengarnos con nuestras manos, es fortaleciéndonos en Dios. Dile al que está a tu lado: fortalécete en Dios. David decidió aferrarse con determinación.
O sea, no se dejó que su corazón se dañara. No dejó, amado, que la situación lo llevara a actuar de una manera carnal, sino que fue a pelear en el espíritu, porque la Biblia habla claro contra quién es mi lucha. Mi lucha no es contigo. Dile que está a tu lado: mi lucha no es contigo. Yo te amo y oraré siempre por ti. Amén. Y te ayudaré con todo lo que pueda, y trataré de ser el ejemplo que tú puedas ver con tus ojos de cómo se agrada a Dios. Pero no voy a levantarme en tu contra, no. Mi lucha es contra los demonios. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes, mi amado, contra huestes espirituales. Contra ellos en nuestra lucha. Y la que está a tu lado y un enemigo. No te desenfoques. Ay, no, este año enfócate más que nunca. Hay un enemigo. Vamos a unirnos a batallar en contra de él. Aquí frente de la puerta están tirando brujitos, amado. Y los estamos recogiendo y los estamos botando, porque sabemos que eso no tiene poder contra la iglesia. ¿Cuántos lo creen así conmigo? Dile que está a tu lado: eso no tiene poder. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entiende, la amada iglesia. Hay un poder superior. Se llama Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a su nombre? Se llama Jesús y está vivo y está aquí. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, Él estaría en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Sale y abajo. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Alábalo, 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 iglesia, que Él está aquí. No fue algo automático. David decidió fortalecerse en Dios. ¿Usted cree que David no tuvo el conflicto que a veces usted tiene y yo tengo? Ese conflicto en su mente ahí, que el infierno le dice: métele un cantazo y tú te vas a dejar. Antes tú no te dejabas. ¿Qué pasa ahora? Ah, esa lucha también. Gloria al Señor. Esa lucha también David la tuvo, mi amado. Pero él decidió fortalecerse en Dios. O sea, él no permitió que la carne dominara. No permitió que los dardos del enemigo dominaran. No permitió que el enemigo trayera una división. Porque siempre vas a ser perseguido. El que está a tu lado: siempre vas a ser perseguido. Porque el carnal persigue al espiritual. Pero el espiritual no se va a vengar. El espiritual va a ir a la presencia del que lo llamó y va a decidir fortalecerse en Dios. Dile que está a su lado: fortalécete en Dios. Deja la llamada, deja la criticaera. Fortalécete en Dios. No sigas dañando, no sigas contaminando, no. Pelea en el espíritu. Saleva, soja. Pelea en el espíritu. Llama a Dios y vas a ver cómo todo cambiará. Llama a Dios y vas a ver cómo te va a dar fuerza. Llámalo. Y el que está a tu lado: pelea, pelea, pelea. Pelea en el espíritu. David decidió fortalecerse en Jehová. Él podía vengarse. Él podía sacar la espada. Él era el rey, era el líder. Podía tomar una decisión que quisiera. Pero había temor de Dios en su vida. Y como había temor de Dios, él procedía con cautela. Y sabía que algo que podía traer victoria era su decisión. Era su determinación. Y la Biblia dice, esta palabra hebrea, shazak, que implica aferrarse con determinación. O sea, él prefirió aferrarse con determinación a Dios, porque yo soy Jehová tu Dios,
que te sostiene por tu mano derecha y te dice: no temas porque yo te ayudo. Mire qué promesa tremenda nos revela la Biblia a través del profeta Isaías. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que te sostengo. Por eso David se aferró con determinación. Porque David sabía que Dios lo sostenía. David sabía que Dios lo fortalecería. David sabía que Dios lo ayudaría. David sabía que allí él no llegó solo porque él quiso, no. Allí lo llevó Dios. Y como Dios lo había llevado, él estaba permaneciendo y no abandonando el lugar donde Dios lo había puesto. Por eso cuando hablamos de fortalecerse, es tomar una decisión. Hoy cada uno de los que estamos aquí vamos a tomar la mejor decisión. Y es pelear en el Espíritu. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos van a pelear en el Espíritu? Tienes que estar a tu lado, pelea en el Espíritu. Pero cuando dice aferrarse con determinación, no fue que se aferró cualquier cosa, sino que el mismo texto dice: en Jehová. Muchos se aferran a otras cosas que no le ayudan. Se aferran a estrategias, formas que no le dan la ayuda efectiva que da cuando nosotros tomamos la decisión de aferrarnos en Jehová, nuestro Dios, como dice ese verso. Porque dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Él sabía que la victoria estaba en Dios. Por eso este detalle es clave. No dice en el ejército, no dice en su experiencia, no dice en sus logros pasados. Él podía haber dicho: wow, cuántas cosas que pasaron, que fue instrumento que hice, pudiera a través de esos logros pasados, lo que es aferrarme. Pero él sabía que Dios es un Dios de presentes también. O sea, el pasado, lo que ha pasado es una experiencia que te puede ayudar. Pero esa experiencia siempre te tiene que llevar a Dios. No aferrarse a un método que yo hice. No, yo hice esto. No, aferrarse en Dios. Dile que está a tu lado: aférrate en Dios. David no se aferró a un método ni una estrategia. David se aferró a Dios. Y el aferrarse a Dios trajo un resultado. Esto habla de una relación personal. Una relación personal, amado. O sea, cuando nosotros hablamos de una relación personal, estamos hablando de una intimidad, de una comunión constante. Es lo que nos enseña la vida de este hombre. Por eso dice que esta relación personal no fue prestada. Ahora, ¿cómo se fortaleció? Dice: recordó quién era Dios para él. David no olvidó quién lo ungió. Amado, estos principios son muy importantes en la guerra espiritual. Porque si nosotros nos olvidamos quién fue el que nos llamó, el enemigo ganará ventaja y tratará de sembrar cosas que van a ser efectivas para que no avances. Pero cuando tú decides, o cuando decidimos y recordamos quién fue el que nos ungió, quién fue el que nos escogió, quién fue el que nos guardó del león, del oso y de Saúl y del gigante. David sabía quién lo había guardado. O sea, mientras David se está fortaleciendo en Dios, empieza a recordar al Dios que le dio victorias y lo guardó en medio de amenazas fuertes, cuando estaba cuidando las ovejas. Cuando vino el león, amado, él le arrancaba la oveja de su boca. Eso lo hace un pastor que ama de corazón. Se mete y le mete la mano a la boca del león y le saca la oveja de la boca. Usted sabe cuántas veces he tenido que meter mis manos para sacar la oveja de boca de león. Donde este león, amado, representando a las tinieblas, quiere devorarlo, arrebatarlo y hacerlo volver atrás. Y Dios, a través del Espíritu fortalecido en el Señor, me dice: mete la mano, sácalo de ahí, sácalo de la boca del león, porque lo quiere devorar. A toda gloria a su nombre. Y le que está a tu lado, hay momentos específicos que Dios te dirige y Dios te lleva y te dice: saca esa oveja de la boca del león, que el león la quiere devorar, la quiere matar. Esos son momentos decisivos, amado.
Uno mete la boca en el león y siente los dientes del león en la mano, las marcas. Pero más fuerte es el que está con nosotros, amada iglesia. Más fuerte es el que está con nosotros. ¿Quién lo guardó del león, del oso y de Saúl? Recuerde que Saúl perseguía a David para matarlo, no lo dejaba quieto. Pronto vamos a estar predicando ese tema que Dios me dio. Esquiva la lanza, amado. Dios me entregó un tema en estos meses pasados y me dijo: esquiva la lanza. Y cuando decidimos esquivar la lanza, es que decidimos perdonar y no vengarnos. David tenía en su mano la lanza de aquel que intentó matarlo, pero él no se la lanzó para atrás. ¿Sabe por qué? Porque David era espiritual. El carnal es el que te quiere matar lanzándote lanza, pero el espiritual las evade. Tírame una lanza desde allá, hazme así, alguien que haga así. La esquivo, dile que está a tu lado, esquiva la lanza. Ay, Saley, esquiva la lanza, pero no te vengues. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Déjalo en mis manos, te dice Dios. ¿Qué problema hay, amado, en este tiempo? A gente queriendo defenderse, lanzando lanza y tirando lanza para matar a otros. El espiritual no hace eso. El espiritual se fortalece en Dios y no usa lanzas en contra de su hermano. Él decide esquivar la lanza. Saúl le lanzó la lanza 2 veces y David le evadió. Y mire esto, la primera vez David volvió de nuevo a servir. O sea que la primera lanza no lo evadió a él o lo cohibió de él ser responsable en el ministerio que él tenía. Porque entiéndase que toda oportunidad que Dios da es una manera de comprometerse. O sea, que porque el enemigo se haya levantado, yo no voy a soltar la posición que Dios me dio. No voy a abandonar el lugar que Dios me dio, no. Yo voy a pelear por ese terreno. Que se me quede la espada pegada en la mano, pero no voy a huir. Dile que está a tu lado, no huyas. Pelea por tu casa, pelea por tu familia. Toma la determinación y di: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo no voy a retroceder. Yo voy a pelear por los míos. Aunque llegó el momento difícil, aunque llegó el momento duro, yo me fortalezco en Dios. Fortalécete en Dios, amada iglesia. Sé que se sufre, sé que se llora, sé que es difícil, pero fortalécete en esta tarde en Dios. Fortalécete en el que te llamó. Fortalécete en el que te escogió. ¿Quién lo llamó por nombre? Hallé a mi siervo David, el cual ungí con mi santa unción. Óigalo, amado, en el momento que Saúl unge a David, en lo espiritual ahí ocurre algo. Y es ese salmo, ese versículo que revela, como dice: hallé a mi siervo David, el cual ungí con mi santa unción. Qué tremendo es eso, amado. Que en el momento que Samuel lo está ungiendo, también en lo espiritual había un llamado de Dios, porque todo eso representa, mi amado. Y mientras él está siendo ungido, Dios está diciendo: ese es mi siervo. Ese es el que yo les estaba diciendo, que hay uno conforme a mi corazón. Ese es David, ese es mi siervo. Ese es el que va a reinar justamente. Es David mi siervo. Y una cosa que hizo, amado, luego que se fortaleció en Dios, que yo leía cuando Jonatán, David estaba en el desierto, Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar, y Jonatán llegó y lo fortaleció su mano en Dios, que aquí podemos ver de qué manera nos fortalecemos. Ahora, de qué manera Jonatán fortaleció a David en ese momento crítico y difícil que también estaba atravesando en ese desierto, fue con la palabra. Dile que está a tu lado, la palabra te fortalece. Jonatán le recordó lo que Dios le había dicho. Jonatán le recordó que Dios lo había llamado. Jonatán le recordó que aunque su padre lo estaba persiguiendo, él como quiera reinaría. O sea, había un llamado de Dios, y ese llamado no dependía de las circunstancias ni de lo que estaba pasando. Dios lo había escogido, y como Dios lo había escogido, él vería el resultado de Dios.
El resultado de Dios va por encima de la circunstancia, amado. El resultado de Dios va por encima de lo que usted esté atravesando. Volvió a la presencia de Dios. Luego que se fortalece en Dios, en ese verso 6, dijo, traedme el efod. Mire cómo David le dice a Abiatar, yo ruego que me acerques el efod. Amado, aquí vemos, David no era sacerdote. El efod era una prenda que solo usaba el sacerdote. Sin embargo, vemos a David, amado, que le fue permitido usar un efod. Y un efod tenía lo que era el urín y el tumín en lo que era en la parte del corazón, esta parte del pectoral. El efod venía incluido, era una vestimenta sacerdotal que representaba la presencia de Dios. O sea, cuando él se fortalece en Dios, ahora manda a buscar el efod. O sea, me voy a revestir de la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el objetivo de revestirme la presencia de Dios? Recuerde que él se fortaleció en el momento difícil, pero había que recuperar lo que había perdido. Y para él recuperar lo que había perdido no podía ir con su fuerza, necesitaba la fuerza de Dios. Ahora, por medio de esto, que el urín, amado, proviene del hebreo, que es urín, y significa luces, iluminación y revelación divina. Mire lo que representa esto. David necesitaba revelación divina en medio del momento difícil que estaba atravesando. ¿Y cómo nosotros podemos recibir revelación divina? En lo íntimo, en lo secreto y en la lectura bíblica. Mira, amado, cómo es todo esto se relaciona. Cada una de estas experiencias que tuvo David, nosotros aplicamos en nuestra vida en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, y vamos a ver a Dios, amado, manifestarse de la misma manera que David lo experimentó, porque él no hace excepción de persona, amado. Todo aquel que le busque en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, ve el resultado de parte de Dios. Representa la luz de Dios para revelar lo oculto. Él necesitaba conocer. Él necesitaba saber el principio que tomó para poder, amén, lo que es continuar con la decisión, fue fortalecerse en Dios. Porque si yo no me fortalezco en Dios, no voy a poder ser funcional. Porque hay una herida y esa herida no me va a dejar ser funcional. Por eso, cuando estos hombres con amargura y estos hombres con resentimiento, David decide fortalecerse en Dios y cuidar su corazón, porque había una misión que llevar a cabo y no podía permitir que se dañara su corazón, porque si se dañara su corazón no iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios en ese momento, porque necesitaba sanidad primero, necesitaba restauración primero, necesitaba ser levantado primero. Por eso David va a buscar fuerzas en Dios y ahora va a buscar dirección, porque no solo Dios te fortalece nada más, sino también te da dirección. Por eso habla de aquí del urín, habla de la revelación divina, habla del tumín, que en hebreo también es tumiín, que significa perfección, integridad, verdad completa y juicio perfecto. Esto representa la decisión justa y completa de Dios. O sea, cuando David manda a traer el efod y se lo pone, se está vistiendo de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, el revestido de la presencia de Dios, está teniendo dirección y revelación del oculto, y está tomando una decisión justa y completa delante de Dios. Por eso en su significado espiritual, el urín y el tumín es revelación más verdad. O sea que David estaba buscando fuerzas nuevas en Dios. Y no solo eso, sino que estaba buscando una revelación y una verdad para lo que estaba pasando. Él necesitaba la revelación y necesitaba la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Usted entiende, amada iglesia, es la verdad la que trae liberación. Por eso dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesito dirección. Y es la palabra, dile que está a tu lado, de la palabra de Dios. No solo Dios revela, urín, sino que confirma y perfecciona lo que revela. O sea, no solo Dios te revela,
Porque esto es una manera, amado, de que muchas veces el enemigo se viste de ángel de luz y puede dar algo que parece venir de Dios. Pero usted no puede solamente conformarse con eso, tiene que tener confirmación. O sea, Dios no solo revela, sino que confirma y perfecciona lo que revela. Tiene que alinearse lo revelado con la Escritura. Si lo que ha sido revelado no va de acuerdo a la Escritura, eso no vino de Dios. Porque está trayendo una confusión. Está contradiciendo lo que ya la Biblia dice. Y toda palabra que venga tiene que ir de acuerdo, o experiencia tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si no va de acuerdo a la palabra de Dios, cogemos caminos misteriosos, tierras movedizas. Y aquí el Dios que te fortalece te da dirección. Aquí el Dios que te fortalece confirma y perfecciona lo que revela. No solo lo revela, sino lo confirma y lo perfecciona. Dios no solo alumbra el camino, también afirma si es el camino correcto. Tomar decisiones críticas. ¿Para qué se usaba el efod? Se usaba para tomar decisiones críticas, discernir la voluntad de Dios, ir o no a la guerra, confirmar dirección divina. Números 27-21, consultará por él el juicio del Urim delante de Jehová. Fue lo que hizo David. Necesitaba dirección. Él necesitaba fuerzas primero. Luego que recibió las fuerzas del cielo, las fuerzas de Dios, ahora podía, amén, pedir por dirección, porque para él atravesar la dirección que Dios le daba necesitaba su poder para poder vencer al enemigo. Dile que está, tú lo revístete del poder. Por eso el primer principio, amado, en Efesios capítulo 6, cuando nosotros vemos la armadura de Dios, el primer principio que vemos es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En una ocasión una persona me decía: pastor, ¿cómo yo puedo fortalecerme en Dios? ¿Cómo yo me puedo fortalecer en Dios? El mismo salmista dijo: buscad a Jehová y su poder. Ahora el mismo versículo enseña de qué manera. Dice: buscad su rostro continuamente, o sea, orando. David aquí nos enseña claramente cómo una persona que está atravesando momentos difíciles se puede fortalecer en Dios. El momento difícil, amado, no puede hundirnos a la manera que nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios. Porque David, en un momento dado en el Salmo 119, él se consoló con la palabra de Dios. Salmo 119 es el más largo, amado. Y si usted nota, todo tiene que ver con la palabra en ese salmo. Pero me gusta la parte cuando él dice: recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. O sea, la palabra que él recordaba de lo que Dios le había hablado era la que le daba consuelo. Recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ha sido mi consuelo en la aflicción. Tu dicho me ha vivificado, tu palabra, Jehová, me ha fortalecido, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Dile que está a tu lado: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? No de toda, amado, es que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No permitió que la amargura lo gobernara. Aunque fue traicionado y acusado, no reaccionó en la carne. ¿Sabe lo que hizo? Se fortaleció en Dios. Cuando nadie puede fortalecerte, Dios siempre puede hacerlo. David no cambió la situación primero, cambió su postura espiritual. Y luego Dios cambió la historia. Ve, mi amado, si uno no va a la presencia de Dios, no puede ser renovado, sanado, limpiado, purificado, para luego ejercer con rectitud, para luego, amén, hacer la voluntad de Dios de una manera eficaz. Cuando te sientes traicionado, fortalécete en Dios. Dile que está a tu lado: cuando te sientas traicionado, fortalécete en Dios. No permita que la traición te detenga. Dile que está a tu lado: fortalécete en Dios. Fortalécete, fortalécete. Fortalécete en Dios. Cuando pierdas apoyo humano, fortalécete en Dios.
Entiende que tu llamado no se condiciona al apoyo de la gente, sino al apoyo de Dios. Ese es el que usted tiene que buscar, que nunca se pierda, el apoyo de Dios. Porque si se pierde el apoyo de Dios hay fracaso. Pero el apoyo humano, la Biblia vemos hombres de Dios perdiendo apoyo humano, pero no el de Dios. Ay, sale, ¿cuánto dan gloria a Dios? No pierde el apoyo de Dios, amada iglesia. Fortalécete. Cuando pierdes apoyo humano, fortalécete en Dios. Cuando no sabes qué decisión tomar, fortalécete en Dios. No tome la decisión a lo loco, no. Fortalécete en Dios. No tome la decisión bajo la ira, fortalécete en Dios. No tome la decisión bajo la herida, fortalécete en Dios. Porque si tomas decisiones bajo esos estados, vas a sufrir las consecuencias. Usted sabe cuánta gente hoy vive las consecuencias de tomar una decisión no guiada por la voluntad de Dios, y hoy caminan con las marcas en su cuerpo. ¿Por qué caminan con las marcas? Porque tomaron una decisión por sí mismos. Tomaron una decisión que ellos mismos quisieron tomar y no consultaron a Dios. Y la Biblia dice que hay que fortalecerse en Dios. Porque fortalecerse en Dios no es negar el dolor, amado. Es poner el dolor en las manos correctas. Cuando nosotros decimos fortalecernos en Dios, no es que nosotros nos olvidamos de lo que nos hicieron, no. Es que ponemos esa carga, como dice la Biblia, hablaba nuestro amado hermano Samuel en un estudio. Echa tu carga sobre de mí, dice Jehová. Eso es sobre Dios, y Él te sustentará. Echa tu carga sobre Jehová, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. O sea, Dios te va a dar lo que necesitas, pero eso sucede cuando echamos nuestras cargas sobre de Él. Echamos las cargas sobre de Él y Él nos va a sustentar, nos va a dar la fuerza, nos va a dar lo que necesitamos para vencer. Basta ya de recordar lo que no edifica, mi amado. Basta ya de recordar la herida, que esa herida lo que causa una amargura, lo que causa un resentimiento. No, fortalezcase en Dios, amada iglesia. Fortalécete en Dios. Vienen días difíciles, vienen días duros, y hay que estar bien espiritualmente, fortalecido en Dios para hacerle frente a las tinieblas. Dile que está a tu lado, fortalécete en Dios. Ya no te quejes más nada, fortalécete en Dios. Vamos, dígaselo, ayúdame a predicar, dile, no te quejes más nada, fortalécete en Dios. Vamos, fortalécete en Dios, sale. Vamos, fortalécete en Dios. Dile, fortalécete en Dios. El líder verdadero no se prueba cuando te siguen, sino cuando quieren apedrarte, y aún así buscas a Dios. Ese es el líder verdadero. Cuando le tratan de tirar con todo y esa persona permanece. Recuerde que cada uno de los que están aquí son líderes. No crea que cuando habla de líder solo está hablando del pastor. Usted es líder en su casa. Usted es el sacerdote de su casa. Tiene una encomienda de Dios en esa casa. Amén. Por eso nosotros, si algo fomentamos aquí, es el tiempo libre, el altar familiar. O sea, nosotros no estamos libres. Tenemos días que no venimos aquí a la iglesia, pero tenemos el altar familiar. Fomentamos eso, porque por medio de esto, mi amado, vamos a crear un ambiente bueno en nuestro hogar. Pero si en nuestro hogar no hacemos, amado, altar familiar, vamos a darle lugar al enemigo, a los demonios que hagan lo que quieran. No, levántese bajo la autoridad de Dios en este día. Hay amalecitas, amén, que quieren llevarse nuestros hijos, que quieren llevarse nuestras pertenencias. Hay amalecitas, porque los amalecitas representan las tinieblas. Hay amalecitas, amados, que quieren, están merodeando, son merodeadores. O sea, están merodeando tu casa y están buscando llevarse tus hijos y llevarse tus pertenencias. Pero hoy yo me fortalezco en Dios. Hoy esos amalecitas que representan las tinieblas se van para afuera en el nombre de Jesús. Hátelo, amada iglesia, hátelo y échalo fuera. Se equivocaron los demonios. Este año nos vamos a fortalecer en Dios más que nunca y vamos a hacer su voluntad. Póngase de pie, amada iglesia, en esta hora.
¿Dónde están los que no le tienen miedo? ¿Dónde están los que se van a posicionar? ¿Dónde están los que se van a fortalecer en Dios? ¿Dónde está la iglesia que dice, yo me fortalezco en Dios? Yo me recuerdo quién me llamó, yo me recuerdo quién me escogió, yo me recuerdo quién me posicionó, yo me recuerdo quién me ha ayudado hasta hoy. Ebenezer, Jehová me ha ayudado, a su nombre. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú has hecho en este día, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Padre amado. Yo te pido que tú te glorifiques de manera especial sobre cada vida que ha oído tu palabra, Padre. Tanto en este lugar como por las redes cibernéticas. Rompe cadena, liberta, restaura, sana, salva, Dios. Haz lo imposible posible. Glorifícate para tu gloria, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, hoy decidimos fortalecernos en ti, oh Dios. De ti viene nuestra fuerza, porque todo lo podemos en ti, Jesucristo, que nos fortalece. Gracias, Dios Todopoderoso. Queremos en esta hora hacer un llamado. Todo aquel que necesita fortalecerse en Dios, pase aquí al frente. Estaremos orando por usted, para que Dios le dé fuerza nueva, para que Dios le ayude de una manera muy especial en esta tarde preciosa. Todo aquel que necesita fuerza nueva, no se vaya sin esta oración. Queremos orar por usted en esta hora. Sé que Dios le fortalecerá, sé que Dios le ayudará, sé que Dios se glorificará de una manera especial en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. También todo aquel que nos ve por las redes, que desea la oración, escriba su petición ahí. Vamos a estar orando por sus peticiones para que Dios se glorifique de una manera especial, amado. Amén. Dios bendiga a Marangeli, que envía saludos. Amén. Dios te bendiga de manera especial. Amén. Esta amada familia y a cada uno de los que siguen ahí en sintonía, gozándose con la palabra de Dios. Amado, esto es un año difícil, es un año duro y necesitamos estar fortalecidos en Dios. Hay demonios que no nos quieren ver de pies. Hay demonios que nos quieren ver en el suelo, destruido, acabado. Pero hay un Dios poderoso que dice, yo no te dejo solo, yo no te dejo sola. Yo te doy lo que tú necesitas. Yo te doy de mi poder. Yo te doy de mi presencia. Yo te revisto en esta hora. Yo te revisto. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Todo aquel que desee la oración, no se vaya si la oración pase. Venga por aquí. Deje que Dios le fortalezca. Deje que Dios le ayude. Deje que Dios le llene de manera especial en esta hora. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Dios está aquí en medio de nosotros, mi amado. Es un momento de recibir fuerzas nuevas. Es un momento de creer a Dios. Dios mío, Rey de Gloria. Oh, te adora mi alma, Señor. No se detenga, amada iglesia. No se rinda, no se rinda, no se rinda. No se rinda, amada iglesia, no se rinda en medio de la guerra. No se rinda, no se rinda, no se rinda. No se rinda, no se rinda, no se rinda. Estamos en tiempo de guerra, estamos en tiempo difícil, estamos en tiempo duro, pero hay una iglesia que dice, pastor, yo me fortalezco en Dios. Pastor, hoy voy a levantarme, pastor. Hay luchas que quieren detenerme. Hay luchas que no me quieren ver de pies. He llorado mucho. Me han faltado la fuerza. Pero hoy me fortalezco en Dios. 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 Abase. Y se le jalebasai. Dios bendiga este grupo que ha pasado. Dios bendiga a los que siguen pasando en esta hora preciosa. Gloria al Señor, te adoramos, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu sierva, Padre amado, ella has ungido la garganta, porque ella tiene la fe que tú eres el que sana,
que tú eres el que fortalece, que tú eres el que hace el imposible posible, Padre. Yo te pido que tú fortalezcas a tu sierva, Padre, este año entrante, Padre mío, que ha entrado ya, que han pasado días. Tú la fortalezcas para que ella siga avanzando, para que ella siga haciendo tu voluntad, Padre amado, Señor, y echando fuera todo amalecita que representa las tinieblas, que quiera hacer guerra, que quiera hacer turbulencia. En el nombre de Jesús, fortalece tu sierva, fortalece su casa, fortalece su hogar, Jehová. En el nombre de Jesús. Ella está en tus manos, Padre. Tú la ciñes de poder. Tú le das fuerza nueva, Padre. Tú la revistes, Señor. Senea, lévase. Tú la revistes ahora, papá. Fortalécela, ayúdala, levántala. Obra en su vida de una manera especial, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Que tú la ciñes de poder ahora. Ay, papá, tú la ciñes de poder, tú la ciñes de poder, tú la ciñes de poder ahora, Dios. Fuerza, 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 fuerza nueva, Señor. Porque tú hablaste, Señor. Oh, yo venceré, vamos a vencer esos gigantes. Vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. Vamos a vencer la oposición. Vamos a vencer los gigantes. Vamos a vencerlo, vamos a vencerlo. Vamos a vencerlos. Padre, mira este varón que ha pasado. Yo te pido por él. Yo te pido que tú perfecciones la obra en su vida, Dios. Que tú lo ayudes, Señor. Que tú cumplas tu propósito en su vida, Padre amado. Levántalo con poder para tu gloria. No permitas que el enemigo gane ventaja alguna, Señor, sino que tú lo ayudes, sino que tú obres en su vida, Señor, sino que tú lleves a cabo tu propósito sobre de él, Padre mío. Por más fuerza que haga el infierno, por más fuerza que hagan los demonios, Señor, hay una palabra que tú has hablado, hay una palabra que tú has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, la creemos y atamos todo espíritu inmundo que hace fuerza. Todo espíritu inmundo ahora se va en el nombre de Jesús. Tú lo ayudas, lo fortaleces, Señor, y obras en su vida de una manera especial, Jehová. En el nombre de Jesús yo lo creo. Ven aquí, Carlos. Sí, alabas, ay, Dios mío. Te adora mi alma, Jesús. Samale, Senea levasai. Ay, sacáyale. Rabasuitalai. Abasojale. Dios mío, en el nombre de Jesús. Toda fuerza opuesta se va ahora. Toda opresión se va ahora. Toda opresión se va ahora en el nombre de Jesús. Se va ahora en el nombre de Jesús. Tú lo ayudas, Señor. Tú lo has traído en esta tarde, Dios mío, para que él escuchara esta palabra. La necesidad de fortalecerse en ti, Señor. De este año entrante, Dios amado, que vienen luchas, adversidades, contrariedades fuertes, pero la victoria está en fortalecernos en ti, Señor. Gracias porque tú lo harás en su vida. En el nombre de Jesucristo lo creo, Señor. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor. Te bendiga, guerrero, de manera especial. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, mira a Francesca, yo te la presento, Señor. Yo te pido que tú obres en su vida, Padre. Que tú le des fuerza, que tú le des salud. Que tú te lleves, Señor, toda enfermedad, todo problema respiratorio, Dios mío, de esos pulmones. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Padre, para ti no hay nada imposible. Nothing impossible with God. No hay nada imposible para ti, Dios amado. Yo creo en tu palabra que dice que pondré las manos sobre los enfermos y sanaría. Yo pongo mi mano en fe creyendo, Padre, que para ti no hay nada imposible, Padre. Sánala, Dios. Fortalécela, Dios. Cumple tu propósito en ella, Padre amado. Que este año entrante sea un año, Padre, de firmeza. Sea un año de compromiso. Sea un año de cumplimiento profético en su vida. Sea un año, Padre, que veremos
Amén. Y veamos tu palabra realizándose sobre su vida, Padre. Como hemos visto tu obra en ella. Como tú has obrado. Como tú has actuado, Padre, en su vida. Sé que tú perfeccionarás la obra en su vida, Jehová. En el nombre de Jesús, ayúdala, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jehová. Yo lo creo junto a estas guerreras que nos ayuden en la administración. Fortalécela y ayúdala, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, llévate toda enfermedad, toda dolencia, Padre amado. Lo creo en el nombre de Jesús. Eres tú el que lo hace para tu gloria, Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Mira a mi mamá, Dios amado. Yo te la presento, Señor. Yo te pido que tú la ayudes, Dios. Que tú realices el milagro que tanto oramos, Dios. Que tú te lleves, Dios, de ese pulmón. Y que tú desaparezcas, Dios amado. Ya que has dado la victoria que no ha crecido y te doy la gloria por eso. Que hasta el médico se ha sorprendido con su experiencia de cómo no ha crecido más nada. Sabemos que tú tienes el control, Padre. Muchos casos similares no han durado mucho tiempo. Y tú nos la has regalado todo este tiempo, Padre. Y tengo la fe y la certeza de que tú perfeccionarás la obra que has empezado en ella, Jehová. En el nombre de Jesús lo creo junto a esta iglesia. Dale sanidad, dale fuerza, Padre. Y llévate toda enfermedad. Por la llaga de Cristo, molido fuiste por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre usted. Y por tu llaga, oh Jesús, fuimos nosotros curados. Creemos esa palabra, Dios. Y pondríamos las manos sobre el enfermo y sanaría. Que tú la sanarás. Que tú obrarás para tu gloria, Jehová. En el nombre de Jesús lo creo junto a esta iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú hablaste, yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo caminé, tú me dijiste. Vamos, dele la gloria a Dios. Pastora, no me dejes solo. ¿Qué pasó ahí? Esa es mi ayuda idónea, amado. Estamos muy agradecidos. Gloria al Señor. Cuando Dios te pone una guerrera al lado tuyo. Gloria al Señor. Que te ayuda en todos los aspectos de lo que es la función, tanto secular como espiritual, amado. Por eso la Biblia dice, ayuda idónea. Amén. Seamos esa ayuda idónea en el nombre de Jesucristo. Cantamos esta alabanza 2 o 3 veces para ser despedido en esta hora. Esto es un año decisivo, amada iglesia. Yo llegaré y yo venceré Los grandes, oh Señor, yo alcanzaré. Usted ve qué lindo se ve cuando ella me ayuda. Llegaré, Yo, venga por acá, pastora. Montaña tan alta, vamos. Dígala conmigo. Yo llegaré, yo venceré. montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré. Los grandes Gigantes yo derribaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. y yo caminaré. Óigalo, es por la palabra de Dios.
porque tú Dios te hablas. fortalece hoy para que tú derribes los gigantes que te quieren detener. Porque Tú hablaste, y yo caminé y yo llegaré, yo venceré. Dios mío, vamos. Vamos, amada iglesia. Vamos, amada iglesia. Vamos a llegar. Dile que está a tu lado, vamos a llegar en el nombre de Jesús. Vamos a llegar en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Y porque Tú hablaste, es tu palabra, Dios. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, es tu palabra. Porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Y yo caminé. Porque tú hablaste. Es la palabra, pastora. Aleluya. Es la palabra, es la palabra. Diga conmigo, es la palabra. Aleluya, aleluya. Es la palabra, es la palabra, es la palabra. Aleluya. Es la palabra, es la palabra, es la palabra. Te bendiga, ministro, de manera especial. Dios te use con poder. Yo venceré. Montañas tan altas yo Cansaré. Yo llegaré. Hay momentos difíciles y duros. Pero hoy la iglesia ha aprendido a fortalecerse en Dios para vencer. Yo llegaré, yo venceré. Vamos, levántate y vence en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gracias, papá, gracias, Dios. Damos gloria a Dios. Queremos darle gloria a Dios. Amén. En esta preciosa hora saludamos a todos los hermanos que estuvieron